¿Todo bien? ¿Les va bien? Buenas noches. No escuché nada. Un besito a todos, un abrazo a todos los que no pude saludar hoy. Estamos contentos adorando al Señor. Y hoy le pedí a Dios, no le pido a Dios cuando me toca predicar, sino que Él ponga algo en mi corazón para cuando me toque predicar. Y en estas últimas semanas hubo algunas cosas que estuve viendo y que estuve escuchando y que estuvieron dando vuelta por mi cabeza, y acerca de la iglesia. Y entonces vi cosas buenas, cosas malas, muchas cosas que ahora las quiero compartir con ustedes. Y creo que de vez en cuando viene bien hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el papel, el rol de cada uno de nosotros con respecto a la iglesia? Y pensar también que la iglesia, si bien es algo lindo, es algo hermoso, como ya vamos a ver, es una idea de Dios, y como todo lo que viene de Dios es bueno, es agradable, perfecto, está muy distorsionado, está muy venido a menos, devaluado, está muy desdibujado, podríamos decir, el concepto y la idea de lo que es la iglesia. La iglesia en Europa, en la Europa actual que se dice postmoderna, en la época que se vive allá, muy fría espiritualmente, las iglesias no están pasando un momento espectacular, ¿no es cierto? Las iglesias católicas, de hecho, son nada más que templos bonitos para ser visitados y para como un atractivo turístico, nada más. Son templos desacralizados, se le dice así, desacralizados, porque han perdido el valor sagrado que tenían, y es nada más que como la que se quemó hace unos meses, ¿cómo se llamaba? Notre Dame, y todas esas, la Sagrada Familia en Barcelona, y todas esas que son nada más que templos bonitos, pero el concepto de iglesia, nosotros hemos estado en una iglesia que era una cosa terrible, y nos decía, el guía decía, entren despacito y no hablen fuerte porque están en culto. Había 5 personas con un sacerdote. Una iglesia con unos vitrales, con un órgano a tubos y con una cosa tremenda, una manzana entera, 5 personas y el cura. Esas son las iglesias. Las iglesias en América son un poquito más, ¿no es cierto?, numerosas, más movidas, algunas con más actividad, con más vida, otras con menos, pero lamentablemente no todas tienen un rumbo correcto, como bíblico podríamos decir, con dolor, sino que tienen algunas cositas que hacen que el mundo, los periodistas, nos apunten y nos señalen como que somos medio bichos raros. Voy a hablar, perdonen, ¿no? Vamos a hablar claramente, porque es así. Hace 3 semanas, no está hoy tu mamá, Amalia. Me decía ella, yo la vi después del domingo, la vi el lunes, en el programa de La Nata, hace 3 domingos atrás, dieron un informe de la política adentro de las iglesias evangélicas. Me decía Amalia, no pude dormir de la carga que tenía, de la tristeza que me dejó ese programa. Lo peor de todo era que era verdad. El candidato a un partido, porque era evangélico, estaba arengando a toda la gente, la concurrencia, para que voten y para convencerlo de que ese era el mejor partido. Y atrás, como si nosotros acá atrás, colgaba la foto no voy a decir, de los fundadores de ese partido. Escúcheme, nosotros tenemos la bandera argentina y nada más, pero ellos tenían
Entonces, directamente ahí no había grieta, ahí directamente estaban todos para el mismo lugar y guarda que haya alguien que no piense como ellos, porque hay iglesias que han, por eso les digo, nos cayó mal. Yo lo vi a ese programa, y a lo mejor a alguien no le cae mal. Hoy vamos a hablar también un poquito de eso. Vamos a poner la primera, Josué. Yo lo veo más que como un problema a la iglesia, como una solución. Y es la solución de Dios. Es la solución de Dios para muchas cosas que ya vamos a ver. En primer lugar, la Biblia dice, cuando uno lee la palabra iglesia, eclesia en latín, eclesia en griego, ¿sabe lo que significa? No en el término bíblico, sino la palabra lo que significa, los llamados a una asamblea, los que uno llama para congregarse, para reunirse, el pueblo reunido, reunión del pueblo. Y eso quiere decir iglesia. Y la iglesia, junto con la familia, esto no es la vez de la política, hablando de política, la iglesia con la familia, de paso le digo, son las únicas dos instituciones que Dios creó. Las únicas. La familia y la iglesia. Y fíjese qué interesante, dijimos que significa una reunión, una convocatoria de personas para estar juntos. ¿No le dice algo? Iglesia y familia. Las dos instituciones creadas por Dios tienen esa idea, estar juntos. En primer lugar, Jesús, sí, soluciona la enemistad del hombre con Dios. La Biblia dice que el ser humano, cuando no tiene a Cristo en el corazón, está enemistado con Dios. Es un enemigo de Dios porque es pecador. Y el pecado nos separa de Dios, rompe la relación, rompe la armonía, nos enemiga. Ahora, vamos al versículo que dice en Romanos 5:10. Fíjese, ¿qué hizo Dios? Cuando todavía éramos sus enemigos, Dios nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilia. Jesús murió en la cruz por vos, por mí. ¿Para qué? Para, como dijeron las chicas recién, entregar su sangre y llevar el castigo que a vos y que a mí me correspondía. Y Él me perdona si yo se lo pido. Y Él me limpia y Él me perdona. Y Él me reconcilia, porque la única forma de arreglar dos partes que están enemistadas es que haya una reconciliación, ¿verdad? El otro versículo, Josué, por favor. Dice la Biblia en 2 Corintios 5 que esto que estamos hablando proviene ¿de quién? De Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió, de nuevo la misma frase, nos reconcilió con Él mismo. En Cristo Dios reconcilia al mundo con Él mismo, consigo mismo. Mire qué linda esta expresión que yo la subrayé a propósito. No tomándoles en cuenta sus pecados al mundo y a vos y a mí, y nos encarga a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto es la iglesia, un grupo de personas que estábamos lejos de Dios, pero en Cristo hemos sido reconciliados con Dios y Él nos llamó a participar de esto que es una congregación, una asamblea, una gran familia. Y ya no nos toma en cuenta nuestros pecados, porque Él nos limpió con su sangre. No nos toma en cuenta nuestros pecados. Dice, y va más allá. Dice que nos encarga a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ya que vos y yo fuimos reconciliados con Dios, ahora nosotros podemos tener un mensaje de reconciliación. ¿Hacia quiénes? Hacia los que están lejos de Dios,
hacia los que están enemistados, hacia los que tienen problemas con Dios y con la iglesia también. Mire qué interesante. Dice el pastor Biondi, cuando tuvimos el sábado pasado el encuentro de matrimonios, decía algo interesante y se puede aplicar no solamente como él lo aplicó al matrimonio, sino también a la iglesia. Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. ¿Quién soy yo para tomar en cuenta los pecados de ustedes? Si Él los borra, si Él los limpia, si Él los tira a lo profundo del mar, ¿quién soy yo? ¿Yo tengo algún derecho en convertirme en juez? En decir, sí, porque vos, mirá, hace un tiempo me hiciste tal cosa, tal otra, porque vos, acordate que no tenés autoridad, porque vos... No, Él no nos toma en cuenta los pecados, y nosotros tampoco, sino que tenemos una palabra de ¿qué? Un mensaje de ¿qué? De reconciliación. Segundo, Josué, la iglesia es la solución para la grieta, y acá nos vamos a meter un poquito en palabras conocidas, para la grieta entre judíos y no judíos. ¿Ustedes escucharon hablar de la palabra grieta? Qué palabra anticuada, que hace mucho que no la escuchamos, ¿no? Nadie la escuchó. Sí, la escucharon, ¿no? Bueno, todo el tiempo. Muy bien. Y lo peor de todo es que existe, y en la Argentina, y les voy a decir una cosa, de acuerdo a los que hablan y opinan, se está profundizando, en vez de arreglarse y haber armonía, cada vez la grieta es peor. Ahora, yo les voy a decir una cosa, en la historia de la humanidad y en la historia de la Biblia, hay una grieta mucho más grande que la que hay en la Argentina. ¿Sabe cuál es? Bueno, está ahí. Entre judíos, era en aquella época, judíos y no judíos. Lo que ahora sería entre judíos y árabes o palestinos. Los árabes o los palestinos y los judíos. Son las dos grandes divisiones que siempre hay guerra, siempre hay enemistad, siempre hay pelea en alguna parte del mundo, y detrás de todos los atentados terroristas, ¿quién está? Los árabes y los judíos. Ahora, ¿dónde empieza todo esto? Vamos a poner la otra, Josué. No sé si se va a ver, si se ve. Si uno va a ser más o menos honesto y sincero, tiene que reconocer que los judíos tenían razón. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían orgullosos y decían, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Dios nos eligió a nosotros. Abraham era nuestro padre, y nosotros somos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos eran el pueblo, y en segundo lugar, habían hecho un pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con ellos, de que los había elegido de entre todos los pueblos de la tierra, para que sean su pueblo elegido, escogido, su principal tesoro. Ellos tenían, en tercer lugar, puse ahí, las promesas de Dios. Las promesas de Dios estaban dirigidas, en principio, a ellos. Ojo, que no eran exclusividad de ellos, sino que por medio de ellos Dios quería que ellos sean luz para todas las naciones. Pero ellos habían sido los depositarios, los beneficiados con las promesas de Dios. De ellos eran los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, miren qué nombres, Moisés. Los patriarcas eran de ellos. Y los profetas, Isaías, los grandes profetas, Jeremías, Daniel y todos los demás, Ezequiel y los profetas menores, ¿a dónde habían ido? ¿A qué pueblo? Al pueblo judío. Ellos tenían razón. Mire todo lo que tenían. Ahora vamos del otro lado de la grieta. Los no judíos, que en la Biblia usted lo va a encontrar como gentiles.
lo que ahora serían los árabes. Bueno, los gentiles, los no judíos, ¿qué tenían ellos? Cric, cric, cric. No tenían nada. No tenían nada. Entonces, los judíos, no digo que hacían bien, pero ellos tenían razón. Ellos tenían razón. Llegaron a odiar, a despreciar tanto a los gentiles. ¿Saben lo que decía? Que Dios los había creado, dice un historiador bíblico, cuenta que los judíos llegaban a pensar que los gentiles eran como carbón, como leña que Dios utilizaba para que siga ardiendo las llamas del infierno. O sea, lo tenían como si fueran nada, nada. No eran prácticamente ni seres humanos. ¿Se da cuenta? Más o menos, ustedes se acuerdan, escucharon hablar de la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? El samaritano era un vecino de Israel que era más o menos gentil, no era judío. Y también lo aborrecían. Ni siquiera le tenían que prestar ayuda si uno lo veía moribundo. Nada, ni un vaso de agua. Que se muera. Esa era la grieta. Ahora, esa era la historia bíblica. Eso era el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios para solucionar esto? ¿Los elimina a los no judíos? ¿Los elimina? ¿Los borra del mapa? ¿Les lava el cerebro a los judíos? ¿Cómo hace? Vamos a poner Josué. Mirá lo que dice la Biblia. Esto está en Efesios, pero vamos a leerlo desmenuzando lo que dice. Porque Cristo, miren cómo lo soluciona Dios. Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. ¿Qué hizo con la ley que tenían los judíos? La anuló, para los que quieren seguir viviendo de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. La otra, Josué. Esto lo hizo para crear, yo subrayé todas las veces que dice paz, para que vean en 3 versículos la cantidad de veces que menciona la palabra paz. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Hizo un nuevo pueblo, hizo una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a no judíos, en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. De nuevo la palabra enemigos. Él vino, Jesucristo vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. La otra. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Un nuevo pueblo, una nueva humanidad, una nueva familia. Lo dice ahí. ¿Y cómo se llama eso? La iglesia. Amén. Esa es la iglesia. Una idea de Dios. Un llamado a estar juntos, congregados, aquellos que Dios, que eran enemigos y que Dios nos reconcilió con Él mismo para que podamos ser sus hijos. Así que esto es una verdadera grieta y Dios la soluciona con la iglesia. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos partido? Y acá le pedí permiso a los pastores hoy, ¿verdad, no? Que le pedí permiso, lo hago bajo sujeción, voy a hablar de política, si ustedes me permiten, un ratito. Si no les gusta lo que digo y me echan, me expulsan, me espera un helicóptero ahí, como a los presidentes que se van en helicóptero. ¿Por qué tenemos grietas? ¿Por qué alimentamos las grietas? En la Argentina esto es muy doloroso, muy doloroso. Usted y yo formamos parte
de un pueblo que es una nueva humanidad, es la iglesia de Dios. Nosotros no tenemos que alimentar grietas, estamos llamados ¿a qué? A reconciliar a la gente con Dios. Estamos llamados a que haya armonía, a que haya acuerdos, a que haya paz, y no enemistades. Nosotros tenemos que producir la convivencia. Tenemos que aceptar puntos de vista diferentes. Yo sé que acá hay gente que a lo mejor estaba muy contento y de acuerdo con el gobierno anterior y a este lo defenestran. Y hay gente que están muy de acuerdo con el gobierno actual y que defenestraban al anterior. Pero nosotros no nos tenemos que enredar, hermano, en las cosas que hace el mundo, en los memes, en las cargadas, en las chicanas políticas. Nosotros no tenemos que usar las redes sociales para alimentar la grieta, sino para bendecir, para ayudar a los que nosotros tenemos influencia. Vos y yo tenemos que ser agentes de cambio, que llevemos el evangelio, que llevemos la luz de Dios a las personas que nos rodean. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Vamos a hacernos un pacto, un compromiso, no me salía la palabra. Poneme la otra, Josué. Vamos a hacer un compromiso. ¿La conocen a esta? Si quieren se las paso, la tengo en el celular. Vamos a poner esto como estado nuestro durante toda la semana. Prohibido destruir. En esta semana, que es la semana de la amistad, vamos a decir, prohibido destruir amistades por causa de la política y familias que se han destruido. Que cada uno respete lo que su amigo decida y que viva la amistad. Después te la paso, la tengo. Amén. ¿Se compromete conmigo? Levante la mano el que se compromete. Amén. Basta de memes, basta de cargadas. A la ex presidenta, al presidente, al que venga, al que se fue, al que podría venir, no importa. Nosotros tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecirlos, no tenemos que tomar partido por... Mire, vamos a orar para que Dios le haga ganar la elección al candidato que sea honesto, que no mienta, que esté a favor de la vida, que no robe, que piense en el pueblo y todo lo demás. Ese candidato, yo le pregunto, ¿existe? ¿Qué problema? Bueno, no importa. Es como los trabajos, ¿viste? Que lo transforme el Señor. Y ahora ya no hace falta que sea católico, así que está libre eso. Así que, fíjense qué difícil que es. Pero Dios puede bendecir a este país. Es como los trabajos. O tenés varias cosas y te faltan otras, o tenés algunas cosas y te faltan otras. Pero usted pídale a Dios que le ayude para votar. Esta iglesia, ninguno de los pastores le va a decir tiene que votar por este o tiene que votar por aquel o por aquella otra. No, usted decida con la luz que Dios le dé. Pero piense, que sea honesto, que no meta la mano en la lata, que esté a favor de la vida. Hoy es muy difícil, ¿no es cierto? Porque a veces los seres humanos hemos pensado, bueno, roba, pero nosotros vivíamos bien, o vivimos bien, y no importa lo que hagan con el país, aunque le prendan una mecha y exploten 1000 pedazos. No, vea todo, hermano. Ese es el consejo que la iglesia le da. Le voy a decir una cosa más antes de pasar al otro punto. Esto se lo digo yo. No está ahí. En los diarios, hoy salió una nota. En los diarios del país, hoy sale una nota muy importante, muy interesante. Por ahí, chiquita, como todas las cosas buenas, son chiquitas. Dice, los líderes religiosos
los líderes religiosos esta semana que pasó, de los católicos, evangélicos, judíos y musulmanes, esta semana sacaron un comunicado reclamando una campaña política sin agresividad, sin agresiones, que esté basada en propuestas y no en desprestigiar a los adversarios. Amén. Se juntaron católicos, evangélicos, judíos y musulmanes. Ahora, ¿quién puede contra los políticos? Es difícil, porque como todos decimos siempre, en vez de poner las ideas y basadas en las propuestas, todo el mundo descalifica a los demás. Muy bien, así que vamos a orar por esto y vamos a tratar de no enredarnos en las redes con cargadas, hablando mal, criticando, y si no, vamos a hacer esto para que no se divida nuestra iglesia, nuestra familia y nuestro país. Punto 3, Josué. La iglesia soluciona el egoísmo y el individualismo humano. Ahora estamos todos juntitos, ¿no? Pero usted sabe que los seres humanos somos por naturaleza sociables, pero también por naturaleza somos egoístas, somos individualistas. A mí me interesa lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace bien, mis preferencias, lo que a mí me hace sentir bien, lo que me da placer, y a veces lo que le interesa al otro, medio como que es... Por eso no nos gusta estar congregados, porque acá se trata de lo que es la idea de Dios para vivir juntos en el proyecto de Dios, que es la nueva humanidad, el nuevo pueblo, la nueva familia. Josué, el versículo que sigue, dice este pasaje que está en Colosenses: en esta vida nueva, los chicos, ¿tenían que estar allá? ¿No? Me están distrayendo un poco, perdón. Bueno, dice así, perdonen, no. Soy abuelo, pero... dice, en esta vida nueva no importa, mire lo que dice la Biblia, si uno es judío o gentil, o sea, no judío. No importa si está o no circuncidado. ¿Saben lo que es la circuncisión? La operación que le hacían a los varones judíos. No importa si es inculto, si es incivilizado, si es esclavo o libre. ¿Qué es lo único que importa? Cristo. No importa lo que yo pienso, mi individualismo, mi egoísmo, lo que a mí me importa, lo que a vos te importa. ¿Qué es lo único que importa? Cristo. Y Él vive en todos nosotros. La otra, José, por favor. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Estos son consejos para vivir en armonía, en grupo. No se puede vivir solo en la casa esto. En el aspecto espiritual esto es muy importante. ¿Por qué no me gusta venir a la iglesia siempre? Porque acá hay gente que no me gusta, gente con la cual puedo tener roces, gente con la cual no tengo afinidad o no me cae bien. Hay gente que dice, yo en mi casa puedo orar, puedo leer la Biblia, puedo cantar. ¿Para qué necesito la iglesia? Yo le voy a decir, un cristiano sin iglesia, sin una familia, es como un huérfano espiritual. Es el llanero solitario. Es como una abeja que no tiene un panal. Es como un jugador de fútbol que no tiene un equipo. ¿Qué más ejemplo quiere? Es como un militar que no tiene un ejército, un pelotón, ¿me entiende? Pergamino está lleno de cristianos sin iglesia. ¿Y sabe cómo se llaman los cristianos sin iglesia? ¿Cómo se llaman? Déjeme que se lo diga así. Como dicen los periodistas, se lo voy a decir sin eufemismos. Es un apartado. ¡Oh, qué palabra fuerte! Es un apartado. Los cristianos sin iglesia son como huérfanos espiritualmente.
Por definición, un cristiano es alguien que pertenece a una iglesia, porque ahí es donde Dios te puso para que vos compartas tu vida cristiana. Es una mentira que en tu casa podés orar, podés andar bien, podés mantenerte firme. Por un tiempo. ¿Sabe? Como todas las mentiras del diablo, algo de verdad tiene. Porque es cierto, yo puedo en mi casa orar en la Biblia, hacer mi devocional. Pero todo esto que hemos hecho hoy, de adorar a Dios juntos, de compartir, como decía recién Marina, está deseosa porque la abracemos todos, eso no lo puede hacer usted en la casa. Para los amigos que nos están viendo en la casa, hoy habrá faltado por H o por B, no se pierda la bendición de venir y de compartir con los hermanos la vida cristiana y la vida de iglesia. A veces cuando no lo tenemos, lo valoramos. Cuando estamos en terapia o cuando estamos en cualquier otra parte del mundo sin iglesia, decimos, ay, ¿cómo pude haber sido tan cabezón que teniendo una familia tan hermosa no la disfruté? Vamos a la otra, Josué. Dice la Biblia, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Todos somos individuales y podemos tener nuestros egoísmos, pero tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Amén. Así que yo lo animo, yo te animo a que busques, como dice ahí, la unidad de la iglesia. No es que vos tenés que hacer la unidad ya está hecha. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Quién la hizo a la unidad? El Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Mantener, procurar la unidad. ¿Sabe una cosa? Antes de pasar al otro punto. El diablo sabe que uno de los poderes de la iglesia reside en la unidad. El poder de Dios y el poder y la fuerza vital que tiene la iglesia está en la unidad. Jesús lo dijo, un reino dividido no progresa nunca. Una familia que está dividida se derrumba. Un país que está dividido, agrietado, se derrumba, no progresa, no avanza. Una iglesia que está dividida, pum para abajo. Satanás sabe eso, por eso va a atacar nuestra unidad y nos va a tratar de agrietarnos. Así que yo los animo a que procuren la unidad. Fíjese qué interesante, en esta iglesia no hay ministerios unipersonales. Hay 2 pastores, hay ministerios que están con 2, con 3, con 4 personas. No hay ministerio de uno solo. ¿Por qué? Porque nunca nos va a escuchar a nosotros que prediquemos el individualismo. ¿Me entienden, no? Siempre procure estar asociado con otros cristianos para trabajar, para servir, para orar y para todo lo demás. Así que comprométase con su iglesia en asistir, en concurrir, en ofrendar, en mantenerla. Punto 4, Josué. Y ya vamos terminando. La iglesia es el laboratorio donde aprendemos a amar. Este concepto lo saqué del pastor Rick Warren. Y me gusta la palabra esta. Este es el laboratorio donde aprendemos a amarnos y a aguantarnos y a tolerarnos y a soportarnos y a perdonarnos. A veces uno dice, ¿por qué me habrá tocado estar en esta iglesia? Yo quería la iglesia perfecta. Bueno, desde que yo estoy acá dejó de ser perfecta. Y desde que vos estás acá también. ¿Me entienden? ¿Por qué me habrá tocado nacer en la familia que nací? Bueno, la familia también, el trabajo donde vos estás,
Es un laboratorio donde Dios te puso y donde aprendés a aceptar, Josué, la otra, y amar a otras personas. Dice la Biblia en Colosenses, de modo que ustedes se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tuviere queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Le voy a leer una definición de iglesia, medio larga. Escúchenme, voy a recurrir a la capacidad de atención de ustedes porque después se la voy a tomar. A ver, ¿están con las antenitas? ¿Sí? Escuchen, mire qué linda definición de iglesia. Es un grupo de personas llenas de defectos, pero perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. Que Dios nos reúne para que convivamos con nuestras diferencias y desarrollemos la tolerancia, el amor, la bondad, el perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, el deber y los límites. En fin, para que aprendamos a amar, porque amar resume todo lo otro que yo dije. Haciendo por el otro, yo por el otro, lo que me gustaría que ustedes hagan por mí y viceversa, sin exigir de ustedes la perfección que todavía yo no tengo. No me exijan ser perfecto, porque usted todavía no llegó. Dios está trabajando con cada uno. Ahí está el secreto. Y termina esta definición con una frase matadora. No estamos en la iglesia que merecemos, sino donde necesitamos progresar. No estamos en la iglesia que merecemos, sino en la iglesia donde necesitamos progresar. ¿Se entiende, no? Lo mismo lo puede aplicar a la familia. Así que Dios te puso en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque te está dando oportunidades para que vos te desarrolles, para que aprendas a amar, a convivir, a tolerar a los demás, a dejarte ser ministrado y bendecido por otras personas también. Te va a costar, seguro, no desperdicies esa oportunidad. Dios te va a guiar, te va a enseñar y te va a fortalecer. La vida es corta. La vida es corta. Si no aprovechamos este tiempo, nos vamos a quedar estancados y nunca vamos a crecer como personas. Y por último, Josué, la Biblia dice que Dios actúa en la iglesia y envía bendición a través de ella. Y el próximo versículo, miren lo que dice el Salmo, lo podrían repetir de memoria. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y termina el Salmo, el último versículo, diciendo, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición. En la iglesia hay bendición. En la iglesia hay bendición, porque Dios actúa a través de la iglesia. Y vida eterna. Dios contesta nuestras oraciones, porque ¿qué dice? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y si 2 se ponen de acuerdo en cualquiera cosa que pidan, les será hecho. Por eso en la iglesia, no es lo mismo orar en la casa que orar en la iglesia, 2 o 3 que se ponen de acuerdo. ¿Se da cuenta? En otro versículo dice que Dios añadía a la iglesia, en Hechos capítulo 2, los que iban a ser salvos. El otro versículo, Josué, y este es el último. De esta manera dice la Biblia en Efesios, ahora por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se manifiesta en diferentes formas. La iglesia es el baluarte de la fe. La iglesia es, discúlpeme que sea medio exagerado, sinónimo de la presencia de Dios en este mundo. Cuando venga Cristo y cuando nos lleve, este mundo se queda sin iglesia. No digo evangélicos,
Va a haber cristianos fieles, quizás en otros grupos, siempre que sea un cristiano fiel, pero cuando venga el Señor y nos lleve, nos arrebate y nos lleve al cielo, la iglesia no va a estar más. La iglesia hoy es sinónimo de la presencia de Dios en el mundo. Es el baluarte de la fe. Y por medio de la iglesia, todos los poderes llegan a conocer la sabiduría y las diferentes formas del obrar de Dios. ¿Se da cuenta? ¡Qué interesante! Por eso decimos que Dios obra y actúa por medio de la iglesia y a través de la iglesia. Pon el último, por favor. Este sí, es el último. Y nos vamos a ir. Y yo les quiero dejar un desafío. Porque hoy hemos hablado, nos hemos reído, hemos aprendido. Creo que lo pasamos bien, ¿no? Lo pasamos bien. Lindo tema, lindo tema. Si quieren, seguimos hablando de política, no. Basta de política. Basta. Esta semana, ese cartel yo se los mando si quieren. Vamos a ganar amigos, no destruir amistades. Pero quiero que antes de que termine la reunión, hagamos un compromiso. ¿Cuál es tu iglesia? Sí, uno dice, yo pertenezco a la iglesia del Señor, que Él compró con su sangre en todo el mundo. Sí, sí, pero la iglesia física local es esta. Y si es esta, estás comprometido, estás procurando la unidad, estás sosteniendo, apoyando, orando por tus pastores, estás trabajando, te congregás habitualmente, te congregás los domingos, o te da lo mismo orar, leer en tu casa. Total, la presencia de Dios la sentís siempre. No te dejes engañar por el diablo. ¿Cuántas veces tuviste pensamientos en contra de tus hermanos? Pensamientos que no soportabas, que no te caían bien, que no los podías perdonar. Inclinemos nuestra cabeza y hagamos un examen de nuestra vida delante de Dios. Este es un buen momento para confesar. ¿Cuántas veces, te voy a preguntar, como me toca ahora predicar, pero como amigo te pregunto, ¿cuántas veces te pusiste de un lado de la grieta de esta Argentina y criticaste y pusiste en Facebook todas las cosas que no te caían bien de los presidentes y hablaste mal y pediste que se vayan todos? ¿Cuántas veces, en vez de procurar como cristiano la unidad, la armonía, marcar la diferencia? Si Dios tuviera que medirnos o disciplinarnos, por eso creo que todos, yo les confieso que muchas veces caí en esa mentira, en esa trampa, en esa tentación. Estoy tratando de dejarlo, porque como cristianos tenemos que procurar la paz, la armonía de nuestro país, la unidad. Hoy te pregunto a vos, que a lo mejor todavía no recibiste a Jesús en tu corazón, que hoy viniste por primera vez o segunda vez. Hablamos al principio de que uno está enemistado con Dios. Yo te pregunto, ¿estás enemistada con Dios? ¿Tenés cosas que solucionar en tu vida? ¿Estás habiendo perdiste la paz, perdiste el gozo, perdiste la alegría de la vida? Hoy te invito a que te acerques a los pies de Jesús
que le pidas a Cristo, que murió por vos, que Él te limpie y que te perdone y que Él te tome en sus brazos y te haga una nueva persona, que te devuelva todo lo que este mundo te robó. Hoy te pido que no te vayas de acá sin arreglar tus cuentas con Jesucristo. Jesús te ama, Jesús murió por vos. Él quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere ser tu Salvador, tu Señor. Y quiere reconciliarte, volver a ser amigo de Él. Y quiere que vos seas un agente, un mensajero, una mensajera de este mensaje de reconciliación en el trabajo donde estás, en la familia donde estás, en el barrio donde vivís, en el trabajo. Amén. Vamos a orar. Nos podemos poner de pie, por favor. Señor, en este momento, como dice este versículo que teníamos acá, a Dios sea la gloria en la iglesia. A Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Hoy te damos toda gloria, toda honra, todo el honor a vos, Señor, porque vos te lo merecés, porque sos el único que hiciste posible que podamos volver a ser amigos tuyos, porque vos creaste, solucionaste el problema de la grieta, creaste un nuevo pueblo, una nueva humanidad, una nueva familia, la familia de Dios. Y yo ahora puedo ser parte de esta hermosa familia y puedo compartir con mis hermanos y puedo mirar a mis hermanos a la cara y abrazarlos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que pensamos diferente, a pesar que tenemos gustos diferentes y crianzas diferentes y manera de ver la vida diferente. Pero te damos gracias, Señor, porque hoy podemos decir que tenemos un solo Dios, una sola fe. Tenemos un Señor Jesucristo, un Espíritu Santo que está en todos y obra en cada uno de nosotros. Gracias porque acá ya no importa más si hay judíos o no judíos, no importa si hay ricos o pobres, no importa si hay diferencias entre nosotros. Lo único que importa, como hemos leído, es Cristo. Y Él está en todos y obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy me decido, me comprometo a apoyar esta iglesia, a trabajar por la unidad, a que no haya luchas por nada, ni por el poder, ni por el dinero, ni por ninguna cosa que nos ha dejado tan mal parado delante del mundo como evangélicos. Hoy, Señor, nos comprometemos a apoyar a nuestra iglesia para que sea una iglesia nueva, una iglesia unida, una iglesia que te adore, una iglesia que te sirva, una iglesia que pueda mostrar el amor de Dios entre nosotros y al mundo en Pergamino, en donde estamos congregados. Te damos gracias, Señor, porque todo esto es posible. Lo queremos hacer el tiempo que nos toque estar en esta tierra. Algún día nos vas a venir a buscar, pero nosotros queremos antes poder poner nuestro granito de arena, poner nuestra cuota en lo que significa haber dejado una huella y haber dejado un camino para que otros lo puedan seguir en este mundo. Te damos gracias, Señor. Bendecí a aquellos que hoy tomaron la decisión de abrir su corazón a Jesús, a aquellos que estaban lejos, a aquellos que estaban separados por causa de sus pecados, a aquellos que no tenían paz ni gozo, que hoy, Señor, puedan amigarse con Cristo y dejar que la sangre de Cristo limpie sus vidas. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay alguien que oró y que
tiene deseos de hablar con alguno de nosotros o de los pastores, puede quedarse al final de la reunión y van a orar y vamos a orar por ustedes. Dios les bendiga.